está relacionada con otra de las glándulas endocrinas, que en este caso sería la glándulas paratiroides. En todo caso, conocen el calcio, es uno de los componentes importantes en el organismo, ¿no? Que se considera sobre todo de dos tipos: el calcio total, que decimos que oscila entre 8.8 y 10.3 miligramos, y el 40% va a estar unida a la albúmina, ¿no? O sea, 40% albúminas, o sea, unida a las proteínas, el 15% otras sustancias, sulfato, fosfato y citrato, y un 45% circula en forma libre, que sería la fórmula o la fracción biológicamente activa, ¿no? Que ese es el llamado calcio iónico, ¿no? Entonces vamos a encontrar, sobre todo podemos decir, dos tipos de calcio, ¿no? Es el calcio total, que es importante, y el calcio iónico, que sería la fracción ya biológicamente activa, ¿no? Que en caso de pedir, digamos, valores normales de calcio, siempre es bueno tener el calcio total y el calcio iónico, porque vamos a ver a posterior que en algún caso, en algunas patologías, puede subir el calcio total y el calcio iónico estar normal, o al contrario, ¿no? Sin tener, podemos decir, modificaciones de las cantidades ya normales en la parte del calcio sérico. Va a depender el calcio, ¿no? La concentración de plasmática de fosfato, ¿no? Si el calcio con el fosfato van a ir juntos, ¿no? Han de haber en la parte renal, ¿no? Que a veces baja el calcio, sube el fosfato y puede causar signología también a nivel del organismo, del enfermo. Y también a la hormona paratiroidea, ¿no? La hormona paratiroidea va a regular tanto el calcio como el fosfato. La vitamina D, que es importante en la patología de las disminuciones del calcio. ¿eh? El calcio total, aquí hay una fórmula que debe corregirse en función a la concentración de albúmina o de proteínas, ¿no? Hay dos fórmulas que les dejo a ustedes para, les va a servir ya en su práctica, ¿no? Hablamos de albúmina ideal, menos albúmina real por 0.8 más calcio total real, ¿no? Entonces, y otra fórmula, calcio total real sobre 0.6 más proteínas totales sobre 18.5, ¿no? Eso es para calcular la cantidad de calcio. Realmente ya la máquina, pues, cuando se pide, por ejemplo, gasometría o se pide electrolitos en plasma, en suero, pues nos van a dar ya el calcio total y el calcio plasmático, ¿no? Este es lo que decimos, ¿no? En la que el calcio total no es un buen indicador del calcio iónico, o sea, el calcio biológicamente activo. Hablamos de un calcio total alterado con calcio iónico normal en el caso de hipoalbuminemia, ¿no? O sea, el calcio total va a disminuir de acuerdo a la cantidad de la albúmina. El mieloma múltiple, ¿no? Va a producir una elevación del calcio total a expensas de fracción unida a proteínas, ¿no? Sin alterar la función ion. Ustedes saben que en el mioma múltiple existe un montón de proteínas, ¿no? Creo que es la de Vence-Jones, si no me equivoco. Ahora, al contrario, ¿no? Un calcio iónico alterado con calcio total normal, ¿no? La alcalosis respiratoria, ¿no? Que va a aumentar la afinidad del calcio por la albúmina. Ahí también hay una fórmula, disminuye 0,16 miligramos por decilitro por cada aumento de 0.1 en el pH, ¿no? Sobre todo esto para ver ya que algunas patologías, inclusive ni patologías, ¿no? Ustedes conocen la alcalosis respiratoria, a veces se produce cuando el enfermo hiperventila, ¿no? Inclusive en condiciones normales, estados de estrés, etcétera, ¿no? La hiperventilación nosotros consideramos como HI, ¿no? Como histeria en las urgencias, ¿no?
antecedente de pelea con el novio, con la novia, venía hiperventilando y tenía sus contracciones de tipo tetáneo, ¿no? Esa es por la disminución del calcio iónico. La alcalosis respiratoria, entonces decimos acá el hiperparatiroidismo normocalcémico, ¿no? O sea, la paratormona, con las siglas de PTH, ¿no? Va a disminuir la afinidad del calcio por la albúmina, elevando el calcio iónico a expensas de la fracción unida a proteínas, ¿no? Y la hiperfosfatemia aguda, ¿no? Que aumenta la fracción unida a proteínas disminuyendo la iónica, ¿no? Entonces, son tres cuadros que se van a presentar. El primero sería a veces inclusive más por alteraciones de tipo estrés, nervios, etcétera, la presencia de la hormona PTH aumentada y la hiperfosfatemia aguda. Entonces la hormona paratiroidea o paratormona o la PTH que decimos, ¿no? Es un polipéptido que va a ser secretado por las glándulas paratiroides, que va a regular la concentración plasmática de calcio y el metabolismo óseo, ¿no? O sea, el calcio va a estar unido al metabolismo óseo, por supuesto. Aumenta la reabsorción del calcio en el riñón y en el duodeno. Y en el hueso va a ejercer acciones tanto catabólicas como anabólicas, ¿no? O sea, concentraciones elevadas, ¿no? O sea, de PTH van a mantener un efecto catabólico, o sea, van a disminuir el calcio del hueso, mientras que una secreción intermitente, o sea, en condiciones basales, en condiciones normales, produce una acción anabólica, ya captación de calcio por el hueso, ¿no? Entonces, vamos a ver en el hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, donde existe un aumento de la hormona paratiroidea, va a haber alteraciones del calcio a nivel del hueso. La PTA actúa a nivel del fósforo, ¿no? O sea, calcio, fósforo. Aumenta la reabsorción en el intestino, en el hueso y la excreción a nivel renal, ¿no? O sea, lo que tiende la hormona es a disminuir la concentración sérica de fosfato, ¿no? Entonces son ya alteraciones que se van a producir por déficit o aumento de la hormona paratiroidea. Ahora el principal regulador de la paratormona va a ser su producto, el calcio, o sea, la calcemia, ¿no? Concentraciones altas de calcio van a inhibir su secreción y concentraciones bajas van a estimular la secreción. Esto a través de receptores a nivel de celulares para la PTH a nivel del hueso, decimos, o del tipo 1, en el hueso, el riñón, el intestino, y van a ser los principales reguladores de la calcemia, ¿no? El del tipo 2 en el cerebro y el intestino, y cuya función todavía no es conocida. Entonces, la parte de los receptores celulares, sobre todo en el hueso, riñón e intestino. Una, un factor importante, un compuesto, una vitamina importante, es la vitamina D3, ¿no? O sea, el llamado colecalciferol, ¿no? Es una vitamina liposoluble, ¿no? Que va a proceder de la dieta y de la conversión cutánea de 7 de hidrocolesterol por acción de la radiación ultravioleta, ¿no? O sea, la vitamina D se dice, bueno, existe para tomar, ¿no? O sea, en la dieta, y también a nivel de la conversión de este 17 de hidrocolesterol por acción de los rayos del sol, los rayos ultravioleta, ¿no? En el hígado, este 25 de hidrocolesterol o hidroxicalciferol, el calcidiol, y en el riñón en 1,25 de hidroxicolecalciferol, el calcitriol, que sería la forma activa, ¿no? Entonces, de esta vitamina, la parte importante sería el calcitriol, ¿no? 1,25 de hidroxicolecalciferol. En el laboratorio, por ejemplo, no le ponen vitamina D, digamos, ¿no? Sino le van a poner el 1,25 de
hidroxicólicalciferol, me digo que estoy trabando, ¿no? Conectar internet. Entonces, la parte de la vitamina D3 va a ser importante en el metabolismo del calcio, ya que actualmente inclusive ya viene juntamente el calcio unido a la vitamina D3, ¿no? Para el tratamiento de la osteoporosis. Ahora también este calcitriol, ¿no? Se va a sintetizar en los macrófagos a nivel del timo, en los linfocitos, ¿no? Que las funciones importantes de este calcitriol es asegurar la disponibilidad, ¿no? De calcio y fósforo para la formación de hueso, evitar la hipocalcemia y la hipofosfatemia. A nivel intestinal y renal aumentan la reabsorción de calcio y fósforo y inhiben la producción y liberación de PTH, ¿no? O sea, para evitar la respuesta, lo que habíamos indicado, excesiva de la PTH a la hipocalcemia, ¿no? O sea, cuando existe, hemos indicado anteriormente, concentraciones altas de paratormona, del hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, va a bajar el calcio. Aquí tenemos un metabolismo normal, ¿no? El calcio que es absorbido por el conducto gastrointestinal, o sea, mediante la dieta, ¿no? Va a ir hacia al organismo, ¿no? Va a estar en el plasma, del plasma va a ir hacia los tejidos blandos, o sea, sobre todo músculos, y va a depositarse una mayor parte a nivel del hueso, ¿no? O sea, el calcio del hueso. Y la eliminación exclusivamente por el riñón. Esta es una diapositiva de las glándulas paratiroides, ¿no? Ustedes conocen que son en número de 4 y están adosadas a la cara posterior de la glándula tiroides, ¿no? Que cuando existe a veces o existía sobre todo cirugías, pues se producía las iatrogenias con las sacadas de las paratiroides y las tetanias o tormentas paratiroideas también llamadas. Esta es una pieza anatómica, ¿no? Donde se ve una paratiroides aumentada de tamaño, ¿no? Entonces la parte que vamos a ver ya como patologías va a estar en relación a la presencia del calcio a nivel del organismo, ¿no? Ya sea en parte la disminución o en parte el aumento, ¿no? O sea, la hipercalcemia y la hipocalcemia con los cuadros clínicos característicos, ¿no? Vamos a empezar con la hipercalcemia, ¿no? Indicando sus causas más frecuentes, ¿no? Hablamos de una patología exclusiva endocrinológica, que sería el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Vamos a hablar de las hipercalcemias tumorales, que sería la parte acá importante. Más del 90% de los casos de hipercalcemia van a ser de tipo tumoral, ¿eh? Vamos a ver que la hipercalcemia mediada por PTH, pues puede haber varias patologías, ¿no? En este caso, el hiperparatiroidismo primario, que sería el hiperparatiroidismo clásico, el familiar aislado, como parte de las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1 o de tipo 2A, ¿no? El terciario, la hipercalcemia secundaria a sobreproducción de PTH inducida por la uremia, o sea, la insuficiencia renal crónica o la falla renal crónica terminal, pues el calcio va a ser uno de los factores importantes para el tratamiento. Igual, ¿no? Calcio y fósforo para el tratamiento de las fallas terminales renales, ¿no? Los tumores productores de pH ectópica, todavía más raro. Entonces, esas serían las hipercalcemias mediadas por PTH. Las hipercalcemias tumorales, ¿no?
Estos dos cuadros los vamos a ampliar posteriormente, ¿no? La hipercalcemia mediada por vitamina D, ¿no? La intoxicación, o sea, por vitamina D, la sobredosis de vitamina D, algunas enfermedades, como ser sarcoidosis, tuberculosis, lepra, o algunos hongos, enfermedades por arañazo de gato, la de Wegener, son raras, pero excepto la tuberculosis, tal vez que es una de las más frecuentes, algunos fármacos como las tiacidas, o sea, los diuréticos, el litio, la vitamina A, los estrógenos, que también pueden producir, asociada a algunas endocrinopatías, como hipertiroidismo, feocromocitoma, Addison, acromegalia. Y otros más raros que a veces se las nombran nomás como el síndrome de leche alcalinos en el hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica, intoxicación por aluminio en los pacientes de diálisis, la inmovilización prolongada, ¿no? O sea, el reposo, pacientes con problemas ya severos que requieren pues inmovilización prolongada, pacientes inclusive con comas, etcétera, donde van a estar mucho tiempo en reposo, y la nutrición parenteral, donde siempre interviene pues el calcio como parte de las soluciones que se indican, ¿no? Para la nutrición parenteral. En el caso del síndrome de leche alcalinos, ¿no? A veces se utilizan ya productos que pueden producir aumento en el calcio, los antiácidos, etcétera. Entonces vamos a describir sobre todo dos cuadros importantes, el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia de tipo tumoral, ¿no? El hiperparatiroidismo primario es una patología, ¿no? Que se caracteriza por la hipercalcemia persistente, ¿no? Secundaria al aumento de la producción de PTH por las paratiroides. Se caracteriza sobre todo, y se dice que es la primera causa de hipercalcemia en el medio extrahospitalario, ¿no? O sea, pacientes a veces asintomáticos o la presencia de algunas litiasis ureterales que van en forma frecuente, que van a presentar hipercalcemia, ¿no? O como parte a veces de los estudios que realizamos en los pacientes, y pedimos el calcio y va a haber hipercalcemias persistentes y sostenidas, ¿no? Entonces, por eso decimos la primera causa de hipercalcemia en el medio extrahospitalario, 75% de los casos mujeres, edad media 55 años, raro en niños. Aquí hay las estadísticas de Estados Unidos, 4 por 1000 habitantes. La causa de este hiperparatiroidismo, ¿no? Hablamos, un 85% se presenta en forma esporádica. La presencia de un adenoma paratiroideo solitario va a representar el 85% de los casos, ¿no? Presencia de tumores, la hiperfunción, las hiperplasias glandulares, ¿no? 15% de los casos, adenomas múltiples, hiperfunción policlonal, etcétera, ¿no? 15%. Y el carcinoma paratiroideo, mucho más raro aún, ¿no? Menos del 1% de los casos. Los hiperparatiroidismos primarios se presentan en forma esporádica, ¿no? O puede estar asociado a otros trastornos hereditarios, ¿no? Como ser los MEN1, MEN2, etcétera, ¿no? Las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1 o de tipo 2. Entonces, la causa más frecuente sería aquí el adenoma paratiroideo solitario, un 85%, ¿no? Aquí tenemos otra tablita, los casos principales, primarios, secundarios, terciarios, etcétera. Esta es la localización de un adenoma paratiroideo, ¿no? En relación con la anatomía a nivel de vasos, tráquea, etcétera, ¿no?
Esta está un poquito adelantada. Aquí tenemos una pieza anatómica, ¿no? Una pieza quirúrgica, un quiste paratiroideo gigante. En las manifestaciones clínicas realmente son asintomáticas, ¿no? No hay mucha sintomatología, algunos síntomas inespecíficos como cansancio, debilidad, pero sobre todo la presencia de la hipercalcemia, ¿no? En suero, hipercalcemia en sangre. Puede haber manifestaciones renales, que tal vez es la forma de presentación más común de la enfermedad, ¿no? Con la presencia de nefrolitiasis, nefrocalcinosis, urolitiasis, ¿no? O sea, asociada a depósitos de calcio o la presencia de cálculos en conductos de calcio, ¿no? También la presencia de una diabetes insípida que habíamos nombrado, ¿no? En el curso de una eh, hipercalcemia, ¿no? Una diabetes insípida de tipo nefrogénica. Aquí tenemos un riñón, vías urinarias, donde vamos a encontrar pues cálculos, o sea, litos a nivel de las cálices, a nivel de los ureteres, etcétera, ¿no? Donde la característica de esta enfermedad es la presencia de cálculos a nivel renal, ¿no? O sea, son pacientes que o personas que van a formar cálculos pues durante toda su vida, si podríamos decir así, ¿no? O sea, un mes presentan litiasis, estarán un par de meses no nuevamente litiasis, o sea, al año por lo menos unos 3 o 4 episodios o más de litiasis renoureteral, ¿no? Y que definitivamente pues encontramos pacientes con este tipo de patología donde ya han pasado por todos los procedimientos para eliminación de cálculos, este tratamiento farmacológico, quirúrgico, el sonar, etcétera. Manifestaciones óseas, ¿no? O sea, hemos indicado que la presencia de la paratormona produce una osteopenia, ¿no? Que esta osteopenia pues se va a relacionar con las fracturas a nivel de huesos largos, a nivel de vértebras, aplastamientos vertebrales, etc. Había una patología que se llamaba la osteitis fibrosa quística, que en sí es raro ver, ¿no? Aquí tenemos la presencia de quistes a nivel de los huesos largos, ¿no? Se puede ver aquí en los huesos estos redonditos que se ven ahí, presencia de quistes, la enfermedad ósea de Paget, ¿no? Aquí la que vimos anteriormente, ¿no? Donde va a haber la presencia inclusive de calcificaciones a nivel de los vasos, ¿no? Si ustedes ven entre hueso y hueso se ven unas líneas blancas, ¿no? Que son los vasos calcificados, las arterias calcificadas. Aquí hay más, este es característico, ¿no? La osteitis fibrosa quística, donde se ven varios quistes ya grandes a nivel de los huesos, donde si ustedes se fijan ahí, pues la zona esa es fácil de fracturar por la casi inexistencia de hueso. Puede haber manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Como estreñimiento, náuseas, vómitos, anorexia, dispepsia, un cuadro que llama la atención, la pancreatitis aguda, ¿no? Que es rara como causa de pancreatitis, pero que también hay que considerarla, ¿no? Conocen en las pancreatitis, lo más frecuente es la litiásica asociada a litiasis a nivel vesicular, etcétera, o también la presencia de alcoholismo, ¿no? Entonces, otra causa también vamos a ver los lípidos y las hipercalcemias que pueden ser causa de pancreatitis. Neuropsicológicas, ¿no? Asociada a problemas de tipo muscular.
debilidad en miembros inferiores, astenia, puede haber somnolencia, dificultad a la concentración, memoria, personalidad. O sea, alteraciones no específicas, pero que pueden estar presentes. También hipertensión arterial como manifestación cardiovascular. Ahora, en relación a la calcemia, pues al nivel de hipercalcemia podemos encontrar ya algunas alteraciones más importantes, o sea, con eh, alteraciones más llamativas, digamos, ¿no? Hablamos de poliuria, polidipsia, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, y tal vez la parte ya un poquito seria, un poquito problemática sería la llamada tormenta paratiroidea, ¿no? O hiperparatiroidea, ¿no? Es una hipercalcemia, sobre todo cuando encontramos una calcemia mayor a 15, ¿no? Que va a producir alteraciones, sobre todo a nivel cardiovascular, o sea, alteraciones del tipo rítmico, acortamiento del intervalo QT en el electrocardiograma, que puede inclusive llevar hasta el coma y el paro cardíaco. Ahora bien, el diagnóstico va a ser la presencia de una hipercalcemia, o sea, calcio aumentado en sangre, más la presencia de una paratormona elevada, ¿no? O sea, niveles paratormona elevados. Otros hallazgos, hipofosforemia, hipercalciuria, alcalosis metabólica, ¿no? O sea, siempre decimos, ¿no? Calcio y fósforo para estar ligados. Ahora, hay que descartar, digamos, otras patologías o otra eh, causa, como ser la toma de fármacos, ¿no? O sea, sobre todo el uso de diuréticos, que es de uso común, ¿no? O sea, los diuréticos tiacídicos se utilizan en varias patologías renales, eh, hipertensivas, etcétera. Ya el uso de tiacídicos, el litio, ¿no? O sea, el uso del carbonato de litio para los maníacos depresivos o los bipolares, etcétera, ¿no? Donde, a ser necesario, si este tipo de pacientes están recibiendo estos medicamentos, pues suspender y volver a hacer un estudio. Ahora, para el diagnóstico, siempre hablamos de pedir siempre calcio total y su fracción iónica, ¿no? Siempre es mejor pedir calcio total más el iónico, decimos, ¿no? El fósforo, la PTH, o sea, la paratormona, son algunas componentes del calcio en todos los laboratorios, creo. La PTH hace en algunos laboratorios mediante IRMA y el fósforo también en algunos laboratorios, ¿no? Entonces, es bueno pedir todos estos tres para ver ya la parte de hipercalcemias y sus consecuencias. Ahora, siempre, para toda valoración, ¿no? Vemos la densitometría ósea, o sea, casi todas las patologías relacionadas con el calcio, ¿no? Hiper o hipocalcemias, etcétera, siempre una densitometría ósea, ¿no? Para ver el estado de la mineralización ósea a nivel del hueso, o sea, calcio en el hueso. La ecografía renal y la radiografía SIM, ¿no? Si acaso hay sospecha de cálculo, ¿no? Siempre a veces la radiografía no es muy concluyente, ¿no? Pero sí la ecografía nos va a dar, ¿no? Y nos va a indicar inclusive si hay procesos obstructivos a nivel renal que van a requerir un tratamiento de urgencia. La calciuria, el aclaramiento el clearance de creatinina. Se puede realizar también las ecotomografías a nivel paratiroideo, ¿no? O sea, la ecografía tiroidea, paratiroidea, la gammagrafía con tecnesio 99, ¿no? O una tomografía o resonancia, que es mucho más, no es tan estudios usuales, tal vez una ecografía o una gammagrafía, una
con tecnesio. Aquí tenemos una gamografía, ¿no? Donde vamos a ver las tiroides y la paratiroides. Aquí está una precoz, una tardía y una de paratiroides y de tiroides. Y ahí está una paratiroides aumentada. En sí, el tratamiento, si existe un hiperparatiroidismo primario, pues el curativo sería la cirugía. ¿No? O sea, hay mucha controversia en relación al tratamiento, ¿no? De la cirugía de paratiroides, ¿no? Algunos cirujanos, si son sintomáticos, pues no realizan a veces, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, la cirugía es el tratamiento de erección en pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomáticos, ¿no? Eh, en sí es la exploración, dependiendo mucho si es una hiperplasia de las glándulas paratiroideas o es un adenoma hiperparatiroideo, es un adenoma paratiroideo formador de hormona, ¿no? En este caso se realiza, si es una hiperplasia total, se puede realizar una paratiroidectomía total, ¿no? Ahora hay las mínimamente invasivas, ¿no? Sobre todo si es un adenoma solitario, algunos cirujanos sacan solo uno o siempre dejando o conservando, digamos, si es un adenoma solitario, conservando por lo menos una de las glándulas normales, ¿no? Aquí tenemos las glándulas extraídas y siempre dejan uno para evitar a posterior pues las hipocalcemias que a veces son más severas inclusive que el hiperparatiroidismo, que la hipercalcemia, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de del cuadro clínico y del cirujano, ¿no? La escuela del cirujano hace las totales o generalmente las parciales dependiendo del cuadro. Ahora, para hacer el seguimiento, ¿no? Los que no se operan, siempre pedirles todos los estudios en forma periódica, realmente los hacemos en forma anual, sobre todo si están asintomáticos, ¿no? Y PTH, calcio, creatinina, etcétera. No sé, es lo que decíamos, ¿no? Dado que y el hiperparatiroidismo primario se trata de una enfermedad crónica, en general no grave, con posibles complicaciones tardías, existe controversia en la indicación de cirugía en pacientes asintomáticos. O sea, depende mucho del clínico, del cirujano, para realizar las operaciones, ¿no? He visto pacientes que presentan un hiperparatiroidismo primario, o sea, asociado a la presencia de litiasis renoureteral frecuente, presencia de calcificaciones a nivel inclusive de tejidos blandos, entonces hacemos tratamiento médico inicial y ver el comportamiento posterior de este tipo de pacientes y ya, en caso necesario, someterlos a una cirugía ya radical. El tratamiento farmacológico, pues, se lo realiza en base a los bifosfonatos, ¿no? Que es de tratamiento, ¿no? El alendronato, el clodronato, el ibudronato, etcétera. En sí, el tratamiento es la vitamina D, ¿no? O sea, con niveles bajos, ¿no? De vitamina D menos de 20. Hay que utilizar la vitamina D como tratamiento para el hiperparatiroidismo primario. Los estrógenos, el uso de estrógenos, ¿no? Para controlar la hipercalcemia. En el caso de las sintomáticas graves, ¿no? Habíamos hablado de las tormentas paratiroideas y el tratamiento pues se lo realiza más con paciente internado, hidratación parenteral, ¿no? Sobre todo suelo salino, el uso de bifosfonatos inclusive inyectables, los diuréticos, ¿no? Y si el caso amerita hasta una diálisis peritoneal o diálisis, una hemodiálisis, ¿no?
Entonces, eso en relación a la hipercalcemia por un hiperparatiroidismo primario. Vamos a ver ahora las hipercalcemias tumorales, ¿no? Decíamos que era la más frecuente, las hipercalcemias, y está asociada a enfermedades neoplásicas, ¿no? O sea, la presencia de tumores. 10 a 20% de los pacientes oncológicos van a presentar este tipo de hipercalcemia, o sea, la hipercalcemia tumoral, ¿no? Y decimos es la primera causa de hipercalcemia en el medio hospitalario. En relación a los cánceres, tumores oncológicos que pueden producir este tipo de hipercalcemias tumorales, aquí tenemos inclusive en orden de frecuencia, hablamos de pulmón, mama, que sería el más importante por la frecuencia del carcinoma mamario, el mieloma múltiple, cabeza-cuello, linfomas, renales, gastrointestinales, etc., ¿no? Pero el cáncer de mama sería uno de los más importantes. Ahora, ¿cómo el cáncer produce estas hipercalcemias, ¿no? Tenemos tres factores, ¿no? La hipercalcemia osteolítica local, o sea, va a ser secundaria a la destrucción ósea directa por el tumor, ¿no? O sea, un tumor primario o metastásico. ¿No? O sea, cuando hay, si hablamos de un cáncer de mama, va a haber un tumor metastásico, no se va a ver metástasis, ¿no? Ya sea pulmón, ya sea a nivel de hueso, entonces en este caso se va a producir una hipercalcemia osteolítica local, o sea, la presencia del tumor a nivel de hueso, o sea, directamente podríamos decir, ¿no? Destrucción ósea directa por el tumor. La hipercalcemia humoral, decimos, ¿no? Aumento de la recepción ósea por la presencia de ciertos factores humorales secretados por las células neoplásicas, o sea, la hipercalcemia humoral y la hipercalcemia por producción de calcitriol, ¿no? Por producción aumentada de calcitriol, sobre todo en las enfermedades oncológicas linfoproliferativas, linfomas, leucemias, etc. Entonces son las tres causas, ¿no? La osteolítica local por destrucción directa por el tumor o por el cáncer, la humoral, producción de ciertas sustancias, y eh, o sea, la tumoral por el calcitriol, por la formación de calcitriol, ¿no? En las linfoproliferativas. Aquí tenemos las llamadas las 5 HS, ¿no? O sea, 5H decimos, ¿no? Si hablamos de lisis tumoral, hablamos de hipercalcemia, H, hiperfosfatemia, hipocalcemia secundaria, hiperuricemia, hipofunción renal aguda. Entonces, las 5H. Es un hemotécnico. Ahora, los factores potenciadores, en este caso de las hipercalcemias de tipo tumoral, ¿no? Sea la inmovilización prolongada, ¿no? Pacientes, y si estamos hablando de un cáncer de mama, por ejemplo, con metástasis ya óseas, generalmente el enfermo ya no puede ni moverse, decimos, ¿no? Va a estar en reposo en cama por los grandes dolores que van a existir por la presencia de estas metástasis, ¿no? A veces inclusive se producen fracturas espontáneas, ¿no? Por la lisis de los huesos por el tumor. Entonces va a existir un reposo prolongado y hasta obligado, digamos, por parte del paciente, y va a producirse también incremento en la reabsorción de calcio a nivel del hueso, ¿no? Entonces, la inmovilización prolongada, la deshidratación y otros factores, ¿no? Igual que la terapia hormonal, ¿no? O sea, ustedes conocen a pacientes que reciben terapia, ya sea con radio, ya sea con, sobre todo con quimio, pues van a estar vomitando, van a tener un montón de malestar, y sobre todo en relación a la esfera gastrointestinal, ¿no? La terapia hormonal también decimos acá, los estrógenos, antiestrógenos, andrógenos, ¿no? Que también precipitan hipercalcemia.
y algunos fármacos también, ¿no? Como tiazidas, sales de litio, dioxina, vitaminas, calcio, etc. El tamoxifeno que se utiliza en los pacientes, en las mujeres oncológicas para el cáncer de mama, ¿no? Ahora el diagnóstico, realmente el diagnóstico inicial es el básico, el importante, ¿no? O sea, un tumor o un cáncer de mama, vamos a hablar con metástasis óseas, ¿no? Sobre todo si vemos un paciente oncológico, ¿no? Llámese mama, siempre hablamos de mama, también próstata puede ser en el varón, ¿no? Entonces vamos a ver que la presencia de hipercalcemia en este tipo de tumores pues va a indicar inclusive o aumentar el mal pronóstico de la enfermedad, ¿no? Porque si estamos hablando de que los tumores producen o lisis a nivel huesos por las metástasis, entonces ya pensaríamos que es un tumor con la presencia de metástasis a nivel óseo, ¿no? Entonces, la presencia de esta hipercalcemia va a indicar un peor pronóstico en paciente oncológico. Dependiendo de los síntomas del nivel del calcio, pues van a existir la sintomatología, ¿no? Deshidratación, anorexia, confusión, coma, etcétera. Ahora el tratamiento, pues establecer el volumen extracelular, si hay una hipercalcemia, una diuresis forzada con furosemida, sino el uso de diuréticos, ¿no? Si está el calcio muy elevado, se da diuréticos, ¿no? O, como habíamos indicado, inclusive la hemodiálisis, si hay un cuadro más serio, y reponer pérdidas, ¿no? O sea, ver electrolitos, otras sustancias como magnesio, potasio, etcétera. Los bifosfonatos igual, ¿no? Y el ácido soledrómico, ¿no? Que hablamos es el más potente, inclusive se habla de efecto antitumoral, ¿no? Entonces, pacientes con oncológicos, con hipercalcemias, etcétera, utilizan más el ácido soledrómico que otro tipo de bifosfonato. Estos bifosfonatos, por si acaso, se los reconoce también como los llamados fijadores de calcio, ¿no? Decimos el ácido alendrónico, ¿no? Que en el caso de la osteoporosis vamos a ver que es el tratamiento de base, digamos, para ayudar a entrar el calcio al hueso. El uso de corticoides, dependiendo del tipo de tumor, ¿no? Si es próstata, si es mama, si es mieloma, etc. Llámese metilprednisolona, prednisona, la calcitonina también se utiliza, el fósforo oral, el nitrato de galio, como otros tratamientos, ¿no? Eso ya manejan más los oncólogos, ¿no? Para ver la parte de tratamiento específico del tumor y los tratamientos secundarios, si podríamos llamar así, de las hipercalcemias, ¿no? Entonces, eso relaciona la hipercalcemia, pues, resumiendo un poco, tal vez decir que de los dos cuadros acá importantes serían el hiperparatiroidismo primario y las hipercalcemias tumorales. Ahora, la hipocalcemia, ¿no? Baja de calcio, ¿no? Como consecuencia de un desequilibrio entre la movilización del calcio óseo y las pérdidas de calcio C, ¿no? O sea, la mayor parte del calcio va a estar almacenada en el hueso en forma de hidroxiapatita. Ahora, las etiologías, ¿no? O sea, la precipitación extravascular del calcio iónico, ¿no? O sea, en la hiperfosfatemia aguda, sobre todo el fallo o fracaso renal agudo, sobre todo, ¿no? Va a haber una hiperfosfatemia, eh, la administración de fosfatos, los traumas con lesiones a nivel muscular, ¿no? Las rhabdomiolisis y las lisis tumorales, ¿no? Que van a producir también depósitos de calcio en el hueso. Las pancreatitis agudas de cualquier origen va a producir
hipocalcemia, ustedes saben, las zonas de esteatonecrosis a nivel de los tejidos en el abdomen van a producir depósitos de calcio, ¿no? Los famosos jabones cálcicos a nivel de la pared abdominal o cavidad abdominal. Las metástasis osteoblásticas, ¿no? Cáncer de mama y próstata. Ahora, la precipitación intravascular, ¿no? Hemos hablado de la extravascular, vamos a hablar de la intravascular, ¿no? Las sustancias quelantes del calcio libre, ¿no? El uso de algunas sustancias, ¿no? Antídotos como el ácido edético, que son quelantes del calcio y del plomo. En el caso de las intoxicaciones por plomo, los saturnismos, se utiliza el ácido edético, ¿no? El foscarnet. El citrato, ¿no? Las transfusiones. Ustedes conocen que cuando se utiliza una unidad de sangre, a veces no se indica calcio, pero ya a partir de la segunda se va eh, también indicar, ¿no? Una ampolla o dos ampollas, dependiendo de gluconato de calcio, ¿no? O sea, a medida que se van a realizar las transfusiones, cuyo conservante es el citrato, ¿no? Entonces se va a indicar ya añadir calcio en forma endovenosa, ¿no? En forma de bolos, una, dos ampollas, etc. La acidosis láctica, ¿no? En caso de shock, en caso de sepsis, ¿no? Que el lactato también actúa como quelante, ¿no? Entonces también indicar el gluconato de calcio, ¿no? Sí, sobre todo en relación a la presencia en sangre, ¿no? De electrolitos. Pues venimos, el calcio es importante también, aparte del sodio, potasio y cloro, también pedir calcio para realizar ya las compensaciones en el equilibrio hidroelectrolítico. La alcalosis respiratoria aguda, ¿no? Habíamos indicado que el pH favorece a la unión de calcio a la albúmina, ¿no? Y la alcalosis respiratoria crónica también, ¿no? Hipocalcemia por resistencia a la PTH, ¿no? De la aguda habíamos hablado de las hiperventilaciones, ¿no? Que van a producir una alcalosis respiratoria. Las pérdidas renales del calcio iónico, ¿no? Sobre todo si no se va a producir una elevación compensatoria de la PTH, ¿no? O sea, de la paratormona. Paciente con hipoparatiroidismo en tratamiento con diurético de asa, ¿no? Entonces, los pacientes renales, ¿no? Crónicos, siempre tenemos la presencia de una hipocalcemia que se hace el tratamiento con adiciones de calcio. Alteraciones de la PTH, ¿no? O sea, ya la paratormona, alteraciones de tipo congénito, ¿no? El hipoparatiroidismo adquirido, decimos. Puede ser postquirúrgico, que es la más frecuente, ¿no? Al hacer las tiroidectomías, a veces se sacaban también las paratiroides, ¿no? O sea, ahora es más raro por las técnicas quirúrgicas. Las autoinmunes, parte del síndrome poliglandular, afecciones de tipo granulomatoso, ¿no? La presencia de metástasis a nivel de las paratiroides. También la irradiación, ¿no? De las glándulas paratiroides, ¿no? Ya sea por la administración de yodo 131 o también por las irradiaciones a nivel cervical, ¿no? Por cualquier otra patología, llámese tiroidea, llámese a nivel de cuello, linfomas, etc. El congénito, el síndrome de DiGeorge, ¿no? Hipocalcemia autosómica dominante, ¿no? Hipoplasia tímica, etc. Realmente es una enfermedad no muy compatible con la vida, el síndrome de DiGeorge. El familiar y los pseudo-hipoparatiroidismos, ¿no? Por deficiencias de la nilato ciclasa del receptor, o sea, son ya trastornos mucho más raros. Otro componente en sangre, un severo, es el magnesio, ¿no? O sea, también
las alteraciones a nivel del magnesio van a causar problemas a nivel del metabolismo del calcio, ¿no? O sea, la hipomagnesemia, por ejemplo, la baja de magnesio provoca resistencia a la PTH y disminución de su secreción. Las principales causas de hipomagnesemia tenemos la mala absorción, el alcoholismo crónico, la suroterapia prolongada, fármacos del tipo antibiótico, el cisplatino para los procesos oncológicos, etc., ¿no? Hay unos cuadros bastante llamativos que tenemos en las urgencias, ¿no? Pacientes alcohólicos o tomadores, ¿no? Que están en su tercer, cuarto día, decimos, están en campeonato, ¿no? O sea, de farra, y llegan a las urgencias todo contraídos, ¿no? Tipo tetania, etcétera, ¿no? Que son producidas por hipomagnesemias y también por hipocalcemias. En este caso utilizamos, ¿no?, el sulfato de magnesio endovenoso más unas ampollas de gluconato de calcio, etcétera, y el paciente sale pues caminando a continuar su campeonato de farra, ¿no? Entonces, se veía sobre todo en algunas urgencias ahora y es menos frecuente y más aún con la pandemia que ya no nos dejan ni tomar un trago, ¿no? La hipermagnesemia también va a producir hipocalcemia por la secreción de PTH, supresión en la secreción de PTH, ¿no? Vemos estas hipermagnesemias, todavía aún se utiliza, ¿no?, en pacientes con gestosis gravídica, o sea, enfermedades relacionadas con el embarazo, ¿no?, la hipertensión sobre todo del embarazo, ¿no?, el sulfato de magnesio en ampollas, ¿no? Entonces ahí se producían a veces hipermagnesemias por la administración de ampollas de sulfato de magnesio y podían producirse hipocalcemias, ¿no?, sintomáticas. La hipovitaminosis D, ¿no?, que va a causar o cursar con hipocalcemia e hipofosfatemia, ¿no? Sea ausencia o disminución en la ingesta de vitamina D, ¿no? O sea, mala absorción de vitamina D, ¿no? Decimos la exposición a la luz solar, por ejemplo, ¿no? Esto se vio o se veía todavía en algunos lados donde algunas personas, llámese ahora sobre todo la parte política, ¿no?, en las guerras, etcétera, los encerraban en sótanos donde no entraba el sol, a veces estaban pues temporadas prolongadas y tenían déficit de vitamina D y también alteraciones a nivel de la aparato con problemas de hipocalcemia. Tratamientos medicamentosos de tipo anticonvulsivos, ¿no?, como la fenitoína, antiepilépticos prolongados, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, el raquitismo dependiente de vitamina D, etcétera, ¿no? Entonces la hipovitaminosis D puede causar también problemas. Ahora en la clínica, esta es un poquito más llamativa la clínica que en el paciente con hipercalcemia, ¿no? Habíamos hablado del hipercalcemia que a veces son asintomáticos o la causa o la frecuencia de síntomas es más a nivel de litiasis ureteral, o sea, nefrolitiasis a nivel de riñón, ¿no? En este caso, realmente los síntomas aparecen cuando el calcio iónico disminuye a un 2,8 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, un calcio total menor a 7. Hablamos de 8 a 10, ¿no? 8 tantos a 10 tantos. Entonces, vamos a ver que va ya a aparecer trastornos de hipocalcemia, por hipocalcemia, cuando el calcio iónico pues esté menor de 2,8, ¿no? Si hablamos de 8, digamos, como mínimo de calcio, entonces 4 sería el medio de la presencia de calcio iónico, ¿no? ¿Qué va a causar una hipocalcemia aguda? ¿No? Síntomas neuromusculares.
parestesias, espasmos musculares, espasmo carpopedal, tetanias, la presencia de los signos de Chebostek, la presencia de los signos de Trousseau, ¿no? Puede haber convulsiones, ya sean focales o generalizadas. A veces el paciente se presenta con contracciones a nivel de la cara y, bueno, puede ser equivalente a tetania, ¿no? Perdón, un segundito. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Sí, dime. Estoy en clase todavía. Dime. ¿Qué? Dime nomás. Sí, sí, dime nomás, pero. Dime. No creo, hoy estoy en clase todavía. Más tarde no creo, ¿no ve? Tu guau está llorando. ¿Ya? Ah, ya. Si no termino y te echo una llamada, pues, por lo menos para saludar mejor, ¿ya? Listo, vete. Chao, chao. Chao, 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 chao. Perdón, continuamos entonces, ¿no? En la clínica vamos a encontrar dos presentaciones. Hablamos de la forma aguda y vamos a hablar de la forma crónica, ¿no? La forma aguda con síntomas neuromusculares, ¿no? Signo de Trousseau, signo de Chebostek, alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿no? Los efectos cardíacos que decimos. Y en la hipocalcemia crónica, sobre todo con alteraciones visuales por desarrollo de cataratas. Entonces aquí tenemos, ¿no? La clásica hipocalcemia con la presencia de los signos, ¿no? El de Chebostek, que es la contractura de la hemicara del lado que vamos a percutir, ¿no? Se percute, o sea, golpes suaves a nivel del nervio facial y va a haber contracciones a ese lado, ¿no? O sea, delante de la oreja, o sea, alrededor del nervio facial y va a haber una contractura a ese nivel. O el signo de Trousseau que decimos es inflando el manguito del esfigmomanómetro, o sea, del tensiómetro, ¿no? En el brazo generalmente se calcula una media, ¿no? Entre la sistólica y la diastólica, más o menos unos 2 minutos. Si hay presencia de una hipocalcemia, se va a producir el signo de Trousseau que decimos, algunos llaman espasmo carpopedal o también la mano de partera, dicen algunos, ¿no? Pero es el espasmo carpopedal, ¿no? Entonces, la de abajo, ¿no? La diapositiva de abajo. Tenemos aquí otro, ¿no? Más característico, el signo de Chebostek, ¿no? Espasmos peribucales producidas al percutir el nervio facial, ¿no? Pacientes con hipocalcemia. Signo de Chebostek y de Trousseau. O la presencia también, alguna vez hemos visto, de contracciones como tics, digamos, en la cara, ¿no? Se van a presentar contracciones aisladas a nivel del párpado, a nivel de la comisura labial, etcétera, y presentándose por hipocalcemia. Sobre todo en pacientes renales hemos visto eso. Ahora, el diagnóstico, pues, confirmar la hipocalcemia, ¿no? O sea, medir proteínas, sobre todo albúmina, el calcio iónico. Siempre decimos, ¿no? Una buena historia clínica, pues, nos va a llevar a un diagnóstico tal vez final o tal vez un presuntivo casi final, ¿no? Entonces, la historia clínica siempre importante. Las determinaciones ya a nivel de bioquímica, ¿no? O llámese creatinina, amilasa, fósforo, magnesio, calcidiol, calcitriol, fósforo plasmático, magnesio sérico, bueno, quiere decir del calcio total, el calcio iónico, ¿no? Entonces, todos esos estudios que nos van a llevar ya a determinar la causa de la hipocalcemia. Ahora el tratamiento va a ser relacionado pues con la sintomatología y podemos decir también con la cantidad de calcio presente en la sangre, ¿no? O sea, la calcemia. Entonces, de acuerdo a eso vamos a tener ya los tratamientos, ¿no? Si hablamos de una
hipocalcemia leve, moderada, sintomática, pues la adición de calcio, ¿no? O sea, aumento en la ingesta diaria de calcio, ¿no? Excepto si haya hiperfosfatemia. En este caso, pues ya inclusive algunas pacientes, ¿no? Vamos a ver después la osteoporosis como patología prevalente, ¿no? Ya los pacientes cuando llegan a cierta, sobre todo mujeres, llegan a cierta edad, ya están pensando en tomar calcio, ¿no? Dicen, llegan a la consulta, ¿cómo estará mi calcio? Estoy con la menopausia, dicen, ¿no? Entonces ya debe estar mi calcio bajo, etcétera. Entonces ya empiezan a tomar calcio, ¿no? Antes de, de hacerse cualquier estudio, inclusive, ¿no? Ahora, las sintomáticas, la administración intravenosa de sales de calcio, ¿no? Puede ser en forma de bolos, puede ser en forma diluir, ¿no? O sea, directa o diluir, ¿no? O sea, en el caso de la tormenta paratiroidea, en el caso de eh, las tetanias, después de las cirugías era frecuente, ¿no? O sea, las tiroidectomías, la consecuencia era una hipocalcemia severa, una tetania severa, donde teníamos que utilizar ampollas de gluconato de calcio, ¿no? Y la hipocalcemia crónica, pues la administración de calcio ya de por vida, ¿no? Entonces, ahí el tratamiento pues, se hace en base al calcio. Actualmente hay calcio puro y calcio más vitamina D, ¿no? O sea, la dosis, generalmente una tableta diaria, a veces un poquito más, hasta el mismo paciente ya sabe manejar su enfermedad, ¿no? Y inclusive tiene ya algunas ampollitas de gluconato de calcio cuando está queriendo empezar a presentar este tipo de tetanias, etcétera, pues se coloca una ampolla de calcio o aumenta su dosis de calcio por vía oral, ¿no? O sea, el objetivo en sí de esto es evitar esta sintomatología y mantener los niveles de calcio, ¿no? Entonces, eso en relación a la paratormona o la hormona paratiroidea y sus efectos en el organismo, ¿no? La hipercalcemia y la hipocalcemia, ¿no? Vamos a ver ahora una patología, una enfermedad que es la llamada osteoporosis, ¿no? Que representa en la actualidad pues una patología bastante frecuente, se presenta sobre todo en personas de sexo femenino, ¿no? Pero también hay en sexo masculino, ¿no? Entonces la osteoporosis, ¿no? Define la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Tiene tres definiciones, ¿no? La osteoporosis, ¿no? Sobre todo en relación a la densitometría, ¿no? Hablamos de una densidad ósea inferior a 2,5 de las derivaciones estándar, ¿no? O sea, compara el hueso de una persona joven, por supuesto normal, con un hueso osteoporótico o de una persona mayor, ¿no? Entonces vamos a hablar de una densidad ósea menor a 2,5, ¿no? Como desviación estándar. Una osteopenia con una densidad ósea entre 1,05 y 2,5, derivaciones estándar, ¿no? O sea, del score. Ya una osteoporosis establecida, dice, existe una osteoporosis definida por criterios densitométricos, o sea, menos de 2,5, más el antecedente de una fractura. Entonces, ahí hablamos de una osteoporosis establecida, ¿no? Entonces, tenemos tres conceptos. La osteoporosis, o sea, criterio densitométrico, score menos 2,5, la osteopenia, ¿no? Ya digamos, como un paso menos a la osteoporosis, ¿no? Disminución de calcio en el hueso, de acuerdo a los scores, y ya la definitiva o establecida sería la presencia de esta osteoporosis densitométrica más una fractura, ¿no? Que la consecuencia en sí de esta enfermedad va a ser las fracturas, ¿no? Las fracturas a nivel de huesos largos, etc. Si hablamos de osteoporosis como una alteración donde va a haber
pérdida de masa ósea, ¿no? También existe una alteración de la microarquitectura del hueso, ¿no? Entonces el hueso se va a volver menos denso, ¿no? Y va a haber un aumento en el riesgo de fractura, ¿no? Prevalencia en España más de 3 millones, en Estados Unidos 13 a 18% de las mujeres mayor a 50 años y 3 a 6% varones de la misma edad osteoporosis. ¿No? Es una patología pues que al pasar los años va a aumentar, ¿no? Ahí hablamos o vemos de una matriz ósea normal al recuadro izquierdo, esta es una biopsia a nivel de fémur y una osteoporosis al recuadro derecho, ¿no? El clásico panal de abeja que llamamos. Igual, ya hablamos aquí de la arquitectura, ¿no? Vemos una normal, ¿no? El entramado óseo es más denso y la osteoporosis pues ya es más laxo. ¿Eh? Ahora, sin embargo, pues casi todos decimos vamos a terminar con cierto grado de osteoporosis, ¿no? Que si sacamos una radiografía en una persona mayor, vamos a ver ciertos criterios radiológicos también de disminución del calcio a nivel del hueso, ¿no? Si el mismo radiólogo pedimos una radiografía de pulmones, por ejemplo, ¿no? Y vemos ahí, o de cadera, etcétera, vamos a ver que el radiólogo inclusive nos va a decir, ¿no? Una osteopenia inicial, una osteopenia muy avanzada, etcétera, que inclusive recomienda hacer un estudio densitométrico, ¿no? Entonces va a existir ciertos factores de riesgo, ¿no? Para fracturas osteoporóticas, ¿no? Hablamos de una historia personal de fracturas en la edad adulta, ¿no? O sea, si vemos esta historia personal o esta historia familiar de fracturas, vamos a ver que los pacientes van a presentar, si hablamos en el transcurso de año, por lo menos 2 incidentes de fracturas, ¿no? Hay fracturas que no tienen mucha representatividad en relación al trauma que puedan tener, o sea, pequeños golpes al pasar por un mueble, algunas caídas, ¿no? A veces se tropieza, pone la mano, se fractura o la cadera, etc. Entonces, hablamos de historia familiar de fracturas. A propósito de esto, yo tenía una pariente, ¿no? La veía esporádicamente en el hospital, pero la vez que la veía, siempre venía con una fractura. Llámese pierna, llámese la otra pierna, y eso le decía yo, estás repitiendo brazo, estás repitiendo pierna, etcétera, ¿no? Siempre al año por lo menos me tocaba verla unas 2 veces y siempre con una fractura. El sexo femenino, hábitos tóxicos, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, etcétera, como factores ya, o como cofactores, podemos decir. El bajo peso, ¿no? Son flaquitas, menos de 58 kilos. La edad, cuanto más avanzada la edad, más frecuencia de fracturas. La menopausia precoz, ¿no? Sabemos que los estrógenos van a tener relación en el metabolismo del calcio, ¿no? Las mujeres con menopausias precoces pues van a tener mayor incidencia de osteoporosis, ¿no? En este caso inclusive ya cuando tiene una menopausia precoz estamos dando ya como adiciones de calcio y en todo caso a veces estrógeno. La dieta pobre en calcio, que es más raro, y etnia caucásica, ¿no? Como causa racial. Entonces aquí vamos a ver ya lo que va a significar los tipos de osteoporosis, ¿no? Inicialmente hablamos de una osteoporosis primaria, fisiológica o involucional, ¿no? O sea, a medida que pasan los años, pues los huesos van a ser más frágiles, van a ser osteoporóticos, decimos, entonces no hay una patología asociada. Hablamos de una osteoporosis de tipo 1,
¿no? Asociada a déficit estrogénico en la mujer y androgénico en el varón, hueso trabecular. Y la osteoporosis de tipo 2, ¿no? En relación a la edad, cuarta década de la vida, y causa básica desconocida, y sobre todo el hueso cortical, ¿no? Entonces, esa es la que llamamos la osteoporosis primaria, fisiológica o involucional, ¿no? Con las de tipo 1, asociado a déficit hormonales, y la de tipo 2, pues no muy bien conocida. Las osteoporosis secundarias, ¿no? Asociadas a otras patologías, llámese congénitas, colágeno, llámese endocrinológicas, hipercortisolismo, hipogonadismo, etc., diabetes, por inmovilización prolongada, enfermedades malignas, ¿no? Mielomas, linfomas, fármacos, heparina, ciclosporina, metotrexato, desnutrición o malnutrición, malabsorciones, enfermedades reumáticas, ¿no? Que también es frecuente, ¿no? La artritis reumatoidea, por ejemplo, casi siempre termina en una osteoporosis importante, ¿no? Y la presencia de fracturas, que es característica de la enfermedad, ¿no? También característica de la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver estos antecedentes, ¿no? Si es una fisiológica o involucional o secundaria a patologías que se presentaría ya en el transcurso de algunas enfermedades, ¿no? Ahora el diagnóstico, hablamos de la osteoporosis definida, decimos, ¿no? La presencia de un trauma, ¿no? Una fractura sin un traumatismo previo importante, ¿no? O sea, mínimo golpe va a producir una fractura, ¿no? Podemos pedir una radiografía de columna dorso-lumbar y ustedes ven que a medida del tiempo pues va a ir a existir aplastamientos a nivel vertebral. Una de pelvis y mano, y más importante sería la densitometría ósea, ¿no? Que es la absorciometría energética dual con rayos X, ¿no? Es el método de elección y el que va a dar el diagnóstico, ¿no? No se puede hablar de una osteoporosis si no tenemos una densitometría. Sospechamos, ¿no? Una osteopenia, decimos, vemos una radiografía, decimos sus huesitos parecen cristal, ¿no? Y vamos a pedir una densitometría. Entonces, pedimos la densitometría, confirmamos la osteoporosis y además nos va a servir para ya realizar la monitorización o realizar el control de la osteoporosis ya con nuevos controles densitométricos. Esta es una fractura, ¿no? O sea, pequeñas caídas a veces con apoyo de la rodilla puede producir fracturas a nivel de cuello femoral, diáfisis, etc., ¿no? Ya siempre decimos, las mismas pacientes dicen, ¿no? Cada vez estoy más chiquitita, ¿no? O sea, se van achicando por presencia de alteraciones a nivel de la columna, donde podemos, y vemos aquí un esquemático, ¿no? Donde vamos a ver que va a ir disminuyendo de acuerdo al paso de los años, el tamaño, pero no es que se vaya a achicar en tamaño, sino va a ir deformándose por problemas a nivel de la columna, ¿no? A veces aplastamientos, como se ve en la figura derecha, ¿eh? Alteraciones de tipo osteoporótico a nivel de las manos, ¿eh? A nivel de caderas, pelvis. Este es un esquema, ¿no? De los tipos de fractura a nivel de la articulación coxofemoral, ¿no? Las capitales, transtocarterias, las diafisiarias, etc. Aquí esta es la de Buteo-Colles, ¿no? Una luxofractura de cúbito radio. Generalmente vemos pacientes que llegan a veces con las dos manos fracturadas, ¿no? Que al caer, para no golpearse la cara, etcétera, la cabeza, ponen las dos manos y vienen fracturados los dos miembros superiores. Ahora, en los protocolos de estudio vamos a ver una historia clínica,
una exploración física, una encuesta dietética, ¿no? O sea, tener en cuenta qué come, qué toma, déficit de calcio, etcétera, ¿no? Las fracturas previas, etcétera, ¿no? Las radiografías laterales, ¿no? Llámese columna, llámese cuando hay una sospecha de una fractura a nivel pelvis, a nivel fémur, etcétera. La densitometría ósea, que decimos que es fundamental y primordial para el diagnóstico y seguimiento. En sangre, pues hemogramas, proteínas, calcios, fósforos, magnesios, otras sustancias para ver colágeno, determinaciones hormonales, ¿no? Cómo está tiroides, cómo está el cortisol, cómo está la hormona PTH, la vitamina D, etcétera, ¿no? Estrógenos, testosterona en la mujer. O sea, todas las causas que pueden causar, o todas las patologías que podrían causar ya osteoporosis. Esta es una densitometría, ¿no? Que no se ve muy bien, pero de acuerdo a los scores. Tenía otro cuadrito acá más clásico, ¿no? Generalmente se pide en dos incidencias, ¿no? Se pide columna y se pide fémur. Hay una de talón que es más simple, menos complicada, menos costosa, pero que no es muy, podríamos decir, muy concluyente, ¿no? Que esta densitometría ya más específica, ¿no? Aquí tenemos los criterios, ¿no? Según la OMS, lo que decimos, ¿no? El T-score, ¿no? Menor a 1, desviaciones estándar, normal, osteopenia menos 1 a 2.5, osteoporosis y osteoporosis grave sería menor a 2.5, más la presencia de fracturas que decimos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación según la OMS de la osteoporosis. Normal y osteoporosis igual aquí la figurita del hueso, ¿no? La trabécula del hueso. Y el tratamiento, ¿no? Hablamos de un no farmacológico, ¿no? O sea, mediante la dieta, ¿no? O sea, la ingesta de calcio, adiciones de calcio en la dieta, más vitamina D, hay inclusive hay unas leches, ¿no? El calcio fem, o no sé cómo se llama, una leche ya que saca la piel, creo que es ya con adiciones más de calcio, ¿no? O sea, leche con más calcio. Y además el calcio ya en tabletas, ¿no? Calcio más vitamina D. El ejercicio. El ejercicio, pues, de acuerdo a edad y de todo, ¿no? Unos 30 minutos al día, 3 veces por semana, etcétera. El tipo de ejercicio, desde la simple caminata, que ya serviría, digamos, para mejorar la parte física. Y la abstinencia tabáquica, cero alcohol, cero tabaco. Y la vida sedentaria, ¿no? Actividad sedentaria. Ya el farmacológico lo realizamos en base a medicamentos, ¿no? En este caso, los bifosfonatos, ¿no? Si es una menopáusica precoz, inclusive el uso también de estrógenos. Hablamos de bifosfonatos, el alendronato, el residronato, etidronato y budronato, o sea, dependiendo de lo que puede existir en el mercado. En la caja, por ejemplo, utilizamos el alendronato, el ácido alendrónico de 70 miligramos 1 vez por semana. Hay otros inclusive que se utiliza al mes, ¿no? 1 vez por mes. El raloxifeno, el tamoxifeno, la calcitonina, la hormona paratiroidea, que es mucho más raro, no se consigue mucho en mercado. Y sí la terapia combinada, ¿no? O sea, el alendronato, si es una menopáusica precoz, se puede utilizar el estrógeno, y que en la actualidad ya los estrógenos como tratamiento casi no se utilizan por el riesgo de cáncer, etcétera, pero en vez de estrógenos se están dando, ¿no? La lecitina de soya, etcétera. Y la que más se utiliza, pues son pacientes ya posmenopáusicas, etcétera, el alendronato más el calcio y vitamina D3 que viene ya en forma conjunta, ¿no? Entonces, esa sería la terapia combinada, ¿no? O sea, el alendronato más calcio y vitamina D3. Ese es el tratamiento en sí que se está utilizando. Aquí hay un cuadrito que recién encontrado, es un doctor
Moruno, que siempre está sacando por el Facebook, ¿no? Donde hace algunas consideraciones, ¿no? Dice, como un resumen, ¿qué es enfermedad que disminuye la cantidad del hueso, de calcio en el hueso, ¿no? O sea, calidad del hueso, predispone a fracturas. 90% de fracturas relacionadas a esto, 40% de las mujeres posmenopáusicas tienen osteoporosis, factores de riesgo que hemos hablado, los modificables, los no modificables, los síntomas generalmente no, etc. Entonces, como un cuadrito que les sirve para ya orientar un poquito más, o como un resumen, digamos, ¿no? Para ya verlo de osteoporosis. Con eso hemos concluido el metabolismo del calcio asociado a la glándula paratiroides. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Doctor, ¿el tratamiento se le da solo en osteoporosis o también se le puede dar cuando tiene osteopenia? Generalmente, como decimos, ¿no? Cuando hay osteopenia ya empezamos a utilizar calcio. Hasta inclusive las mismas eh, mujeres, ¿no? El varón no es tan significativo, digamos, la osteoporosis, sino en las mujeres por la incidencia y todo. Entonces ya las señoras a partir de los 40 años, o sea, alrededor de la menopausia, ¿no? Están cursando la menopausia, el síndrome climatérico, etcétera, ya de por sí están tomando. Ahora como en la actualidad, ¿no? Ya empiezan a tomar colágeno más magnesio, colágeno más calcio, etcétera. Entonces, cuando hay osteopenia, es ideal también utilizar, ¿no? El calcio. Entonces, hablamos de utilizar el calcio inicialmente, digamos, en la dieta, ¿no? O sea, aumentar el calcio en la dieta. El uso de este tipo de leches con adición de calcio, algunas vitaminas con adición de calcio. Inicialmente no, por eso hablamos de un tratamiento no farmacológico. No usamos ningún bifosfonato inicialmente. El calcio como parte de la dieta, digamos, ¿no? Entonces sí se puede o sí se debería, digamos, utilizar en el caso de una osteopenia ya adiciones de calcio en la dieta, ¿no? En la dieta o en forma de tabletas. Gracias, doctor. Listo. ¿Algo más? Creo que nada más, con eso hemos concluido. Estaríamos inclusive en hora, nos hemos pasado un minuto. Listo, será hasta el próximo sábado. Vamos a revisar eso del examen y bueno, vamos a ver qué, porque ahorita otra solución no hay, es decir, modificamos todo, imposible. Nos vamos a hacer lío, ¿ya? Hasta el próximo sábado. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chao, chao.